de Adrenalina Deportiva Bolivia. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Jornada de día lunes, arrancando este mes de junio, lunes 2 de junio del 2025. Arrancamos una nueva edición, un nuevo programa de Adrenalina Deportiva Bolivia por todas nuestras plataformas digitales, en el Facebook, ya también enseguida, a través de lo que es nuestra cuenta de TikTok y, por supuesto, a través de la poderosa señal de Radio Majestad 105.7 FM. Arrancamos esta jornada de día lunes con mucha, pero mucha información. No se decide Villegas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Proceso de 10 años en la verde o clasificar al Mundial del 2026? ¿Qué es lo que quiere Villegas? Porque de última hora convocó a José Sagredo, el defensor del Club Bolívar, fue convocado a la selección boliviana de fútbol. Vamos a analizar la convocatoria del señor José Sagredo al conjunto del cuadro académico. Se llevaron elecciones ilegales en The Strongest. Hay un nuevo presidente ilegal en el cuadro gualdinegro. ¿Ustedes recuerdan quién era el primer presidente ilegal del conjunto de Achumani? Ronald Crespo. Era el primer presidente ilegal de la institución gualdinegra. Ahora le toca a su abogado, le toca a Daniel Tezazas ser el nuevo presidente ilegal del cuadro gualdinegro. Vamos a desglosar también toda esa información acá en lo que es Adrenalina Deportiva Bolivia. Bolívar conoce a su rival de los octavos de final de Copa Sudamericana, porque no me quiero ni imaginar si Bolívar queda eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana. Bolívar ya conoce a su rival de octavos de final de Copa Sudamericana. Va a ser el Cienciano de Perú, rival que dejó en segundo lugar un equipo como lo es el Atlético Mineiro de Brasil en su grupo, lo que fue la fase de grupos, valga la redundancia, de la Copa Sudamericana. Lo vamos a desglosar también acá en Adrenalina Deportiva Bolivia. Toda la información, señoras y señores, en este programa de día lunes, debate caliente con el señor Alex Condorena, también con el señor Vladimir Ochoa, a los cuales los vamos a saludar. De inmediato empiezo por el señor Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Víctor, Vladimir y a todos los seguidores, por supuesto, de Adrenalina Deportiva. Bastante movimiento, bastante información que hubo durante el fin de semana y por supuesto vamos a estar analizando paso a paso, capítulo a capítulo, qué es todo lo que ha acontecido en cuanto a materia deportiva este fin de semana. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy bien, muchachos, vayan comentando qué les parece la convocatoria de José Sagredo a la selección boliviana de fútbol ahí en el Facebook. Ya algunos nos están comentando, no se olviden dejar su opinión en las redes sociales. Vamos a estar leyendo absolutamente todos los comentarios. Pero antes los saludamos al que apoya el proceso de Oscar Villegas, al que apoya que Villegas esté en la selección boliviana de fútbol como director técnico de acá a 10 años. Los saludamos al señor Vladimir Ochoa, el fan número 1 de Oscar Villegas. Vladimir, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, hola. Muy bien, los saludamos al señor Vladimir Ochoa. Vladimir, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Estamos en una transmisión ya de entrenamientos de lo que es la selección boliviana. Muy bien, ahí discreto lo vamos a tener al señor Vladimir Ochoa. No está en su estudio, no está en su lugar de trabajo, pero bueno, no quiere faltar o no quiso faltar tampoco a lo que es este programa de día lunes. Bueno, así arrancamos Adrenalina Deportiva Bolivia. Pónganse cómodos, suban el volumen a la radio 105.7 FM. Arrancamos este programa de día lunes con un debate caliente. O el director técnico doble filo. Porque se tiene que decidir Oscar Villegas. ¿Qué es lo que realmente quiere con la selección boliviana de fútbol? ¿Proceso o clasificar al Mundial del 2026? Que se ponga de acuerdo, porque hablar es fácil. Las acciones también hablan por sí solas cuando el señor Oscar Villegas
toma decisiones que de seguro a más de uno le pueden generar molestia, otros pueden estar de acuerdo con el señor director técnico de la selección boliviana de fútbol. Pero yo le pido a Villegas que se ponga de acuerdo, y que se ponga de acuerdo no solamente él, que se ponga de acuerdo también lo que es su cuerpo técnico. ¿Qué es lo que quiere Villegas? ¿Proceso de 10 años o quiere clasificar al Mundial del 2026? ¿Y por qué le digo esto? Porque de último momento, hace una hora más o menos atrás, lo convoca José Sagredo a la selección boliviana de fútbol. Está bien, desde el punto de vista que nos informa el cuerpo técnico de la selección boliviana de fútbol, que hay jugadores que están teniendo molestias físicas, que no están al 100% y demás, y por un caso de emergencia se lo llama al señor José Sagredo. Desde ese punto está bien. Pero ahora me quiero ir al otro lado. ¿Por qué José Sagredo? ¿Por qué no un jugador de la selección boliviana sub-17 que clasificó al Mundial de Qatar que se va a jugar este fin de año? ¿Por qué no un jugador de esa selección boliviana sub-17? ¿Y por qué José Sagredo? Si estamos en un proceso, si no queremos y jamás nos vendieron clasificar al Mundial, ¿por qué José Sagredo? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué no un jugador joven de la selección boliviana sub-17? ¿O por qué un jugador o por qué no un jugador de la liga? Hay tantos jóvenes que se desempeñan como laterales izquierdos. El claro ejemplo de Nilson Durán, el mismo Daniel Hino del conjunto Gualdineros. Estamos en un proceso. No queremos ir al Mundial. Es lo que nos ha dicho el señor Oscar Villegas, no me lo estoy inventando yo. Ahora, en la convocatoria de José Sagredo, mira, desde mi punto de vista, desde lo que significa para mí la selección boliviana de fútbol, que es el lugar donde tienen que estar los mejores y que el objetivo claro es clasificar al Mundial, para mí es correcta la convocatoria del señor José Sagredo. Yo sé que me van a matar en redes sociales, pero me la voy a bancar. Pero yo quiero entender, Alex, en qué se basa Villegas para convocar a José Sagredo. Si el objetivo no es clasificar al Mundial, si el objetivo es un proceso de 10 años, no nos han vendido jamás, Alex, clasificar al Mundial del 2026. Entonces yo me pregunto, Alex, dos consultas. Primero, ¿te parece correcta la convocatoria de José Sagredo a la selección boliviana de fútbol? Y segundo, Alex, te consulto, ¿cuál es el objetivo de Villegas? ¿Qué quiere Villegas en la selección? ¿Clasificar al Mundial o un proceso de 10 años? Yo no lo entiendo al director técnico de la selección boliviana de fútbol. A ver, siempre he dicho que el discurso de proceso pues está de más, ¿no? Es de lo que te agarras, es lo que dices en el momento donde te conviene decirlo. Mira, porque si nos ponemos a analizar, pues José Sagredo en este caso pues entrará dentro de ese proceso. Podemos entenderlo de esa manera. José Sagredo es parte de mi proceso, está bien. Pero yo creo que es más como una excusa valedera, ¿no? Porque mira, está bien, tiene los argumentos para llamarlo, es uno de los mejores volantes que tenemos por ese sector, está bien, pero tampoco ha ido rayando a gran altura en los últimos partidos en la selección boliviana. Por eso creo que es medio contradictorio. Mira, tú lanzabas un par de nombres, también me gusta lo de Denilson Durán, de la gente de Blooming, también joven, con buenas características, pero creo que más por la confianza que ya le viene teniendo. Nos hemos dado cuenta que tiene una columna vertebral ya marcada, lo de Héctor Cuellar en el mediocampo, y José Sagredo también entra dentro de esos mimados, llamémoslo así, sin el afán de causar polémica ni nada por el estilo, pero de los mimados, de los hombres de confianza de Oscar Villegas. Mira cuántos celebraban en determinado momento, ¿no?, que ya los Sagredo por fin están fuera de la selección boliviana, y esta mañana uno revisa las redes sociales y te encuentras con la novedad de que José Sagredo vuelve a la selección boliviana. Entiendo que durante estas prácticas Oscar Villegas notó la ausencia de un hombre de peso, llamémoslo así, de peso, entre comillas, porque seguramente ya estuvo delineando el equipo, hubo entrenamiento a puertas cerradas, inclusive dibujó seguramente y dijo, no, aquí me falta algo. Y antes de ir así, teniendo la oportunidad de hacer o corregir ese pequeño error, pues lo llama José Sagredo. No me queda de otra. Es lo que seguramente pasó por la cabeza de Oscar Villegas
para incluirlo nuevamente a José Pepe Sagredo en la selección boliviana. A ver, ahora Alex, ya más allá que te brinde experiencia, que entre comillas José Sagredo es lo mejor que tenemos en esa posición actualmente en el fútbol boliviano, mira, y teniendo en cuenta que hay jugadores que están rayando al mismo nivel que Sagredo, Marcelo Suárez Yolwes, no me quiero olvidar, más joven que Sagredo, es el target del señor Oscar Villegas, porque a ver, yo lo decía Alex, al comienzo, cuando salía la convocatoria, ¿qué tiene que tener un jugador para ser convocado a la selección boliviana de fútbol por Oscar Villegas? Tiene que tener 19, 20, 21 años, no importa si está en un buen nivel, pero tienes que ser joven. Esa es la consigna del señor Oscar Villegas, ¿no? Es el requisito primordial para estar en la convocatoria de la Verde. Si no, pregúntenle a Gary Rea del cuadro de ABB. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hace ese tipo en la selección boliviana de fútbol? Cuando hay otros que están pasando y están rayando a buen nivel en sus equipos. Ahora, lo de Sagredo, Alex, mira, voy a dejar de lado si merece o no merece estar en la convocatoria. Pueden ser opiniones divididas, ¿no? Un hombre de experiencia, partidos encima a nivel internacional, Copa Libertadores, selección boliviana de fútbol y todo lo que tú quieras. Eso lo vamos a debatir más adelante. Pero yo quiero que la gente también me entienda la posición que yo tengo y consultarles a ellos qué le entienden o cómo entienden a Oscar Villegas lo que quiere hacer en la selección boliviana de fútbol. Y lo mismo te pregunto a ti, Alex. ¿Sabes? ¿Entiendes? ¿Logras razonar, analizar qué quiere hacer Villegas con la selección boliviana de fútbol? Porque hay dos discursos, Alex. El primero, no, más les vendimos clasificar al Mundial. Pero en sus actos, en las decisiones que toman, te dicen pues que quieren llegar al Mundial del 2026, que no se está haciendo un proceso en la selección boliviana de fútbol. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿De qué se agarra Oscar Villegas? ¿Cuál es el objetivo que tiene el director técnico de la selección boliviana de fútbol? Porque yo ya no lo entiendo, Alex. O por ahí soy el único que no lo entiende a Oscar Villegas. Y mira, porque en esta convocatoria de Sagredo, uno pensaría y diría, bueno, hay que llamar a alguien de emergencia. Pero uno dice, no, el objetivo de Villegas no es clasificar al Mundial, jamás nos vendió eso. Entonces uno espera que en un caso de emergencia, como el que está pasando en la Verde, con jugadores que no están bien físicamente, se convoquen pues también a jugadores jóvenes en esa posición. No, porque no queremos ir al Mundial. Ahora, ¿qué te dice la convocatoria de Sagredo? Tú mismo lo decías, experiencia, me voy a lo seguro. ¿Por qué se va a lo seguro? Porque quiere clasificar al Mundial, pero no nos están vendiendo eso, jamás nos vendieron eso. Entonces yo no entiendo al doble discurso de Villegas, al doble filo de Villegas, al que quiere utilizar una excusa en caso de ganar y quiere utilizar un discurso pro, un discurso a su favor en el caso de ganarle a Venezuela. ¿Tú lo entiendes, Alex? ¿Cuál es el objetivo de Villegas? ¿Qué te deja estas convocatorias, el trabajo, lo que dice Villegas, lo que dice su cuerpo técnico? ¿Cómo analizas tú? ¿Qué quiere Villegas? ¿O sabe Villegas lo que quiere hacer en la selección boliviana de fútbol? Queda en evidencia, Víctor, mira que la boca, la labia te dice una cosa, pero el objetivo marcado es otro. Mira, esto es el discurso, mira, no es ningún político para prometerte cosas que no va a realizar, no, Oscar Villegas es un director técnico y a él no le conviene prometerte cosas a corto plazo. Entiendo que si te hubiera vendido la ilusión de ir a un mundial, ya lo hubiéramos tildado con otro denominativo acá, como lo hacemos en Bolivia, lo hicimos con otro director técnico pasado que nos vendió la ilusión intacta de ir a un mundial y todos lo tildaban de vendehumo y demás cuestiones. Creo que no quiere ir por ese lado Oscar Villegas, pero sin dejar de lado que el objetivo está claro que es ese, alcanzar el Mundial del 2016, porque las chances te dicen que están ahí, los números te dicen que pueden jugarte a favor. Por eso creo que no se pone la soga al cuello y piensa mejor en hablar a futuro, porque yo entiendo que de no darse esta clasificación seguramente lo van a venir a atacar con todo, ¿no? Los hinchas, parte de la prensa también a Oscar Villegas, y puede llegar a que no haya ni siquiera tal proceso.
Puede que termine la eliminatoria, Bolivia no acceda al Mundial en un hipotético caso y lo rajen a las 2 horas, al día siguiente lo rajen a Oscar Villegas. ¿Dónde queda el discurso? En la nada. Por eso creo que él prefiere manejarlo con mesura, con cautela y prometer cosas a futuro, sabiendo que el futuro es incierto y sabiendo que él puede estar como no puede estar. O sea, me quito esa presión excesiva. En cambio, otro hubiera sido el discurso si hubiera dicho desde un comienzo, no, vamos a dar lo mejor nosotros para ir al Mundial, queremos ir al Mundial y vamos a ir al Mundial. Hubiera sido eso porque a esas alturas del partido las recriminaciones sobre Oscar Villegas hubieran sido aún mayores. Mira, lo del proceso entiendo que es una palabra bastante desgastada en lo que es el fútbol boliviano, porque no ha habido proceso, ni en un club, ni en una selección, mucho menos, a lo largo de este tiempo, después de aquella histórica clasificación en el 94. Por eso creo que es la puerta de salida, la puerta de atrás, ¿no? Para decir y utilizar ese argumento como valedero, para tratar de justificar cómo los resultados no se vienen dando por momento, o si se dan, manejarlo con mesura, con cautela, como te lo venía diciendo. Pero para mí el objetivo, a la pregunta, a la respuesta, siempre te lo digo, claro, inmediato de Oscar Villegas, y no se lo puede esconder, más allá de lo que te diga en conferencias de prensa, y ante los micrófonos y demás cuestiones, es ir al Mundial. Quiere ir al Mundial, porque es la mejor oportunidad para hacerlo y pues no va a arriesgar a estas alturas del partido, no poniendo jóvenes y demás cuestiones. Lo está haciendo en alguna otra posición, pero en esas posiciones donde no tiene a ese joven idóneo, pues no lo va a hacer. Por eso creo que se da la inclusión de auxilio, llamémoslo así, de José Sagredo a la selección boliviana. Entonces, Alex, ¿con qué te quedas vos? ¿Cuál es el discurso final que tú entiendes que tiene Villegas? ¿Cuándo ha perdido el director técnico de la selección boliviana de fútbol? Y lo mismo le consulto a los muchachos ahí en el Facebook, en el TikTok. ¿Ustedes entienden o qué entienden de Oscar Villegas? ¿Qué analizan? ¿Qué quiere hacer Villegas en la selección boliviana de fútbol? ¿Logran entender al director técnico de la selección boliviana de fútbol? ¿Sí o no? Comenten, porque el hincha también se da cuenta, Alex. El hincha no es tonto. No, porque nos dicen una cosa y hacen otra muy diferente. Entonces, ¿con qué te quedas vos? ¿Con cuál discurso te quedas de Villegas? ¿Con el cual te dice, no, jamás les vendimos ir al Mundial? ¿O te quedas con las acciones que tiene Villegas, que al final está claro el objetivo, que es clasificar al Mundial del 2026? ¿Con cuál te quedas, Alex? Mira, para responder de eso, tendría que meterme en la cabeza de Oscar Villegas, ¿no? Lo que yo piense puede ser lo que te dije anteriormente, ¿no? Está clarísimo, no lo puede negar Oscar Villegas, que quiere ir al Mundial porque es el objetivo inmediato. ¿Y por qué pelea cada uno de nosotros, el ser humano como tal? Por los objetivos inmediatos, no tanto así los a largo plazo, porque no caemos muchas veces en esa paciencia. Yo lo catalogo a Oscar Villegas con un hombre muy inteligente, ahora, a la hora de hablar, brindar sus declaraciones. ¿Por qué? Porque cuando sale a flote el discurso del proceso, cuando hay resultados adversos, mira, cuando le ganamos a Colombia, cuando le ganamos a Chile, otro era el discurso, no digo que fue marcado, diferente, totalmente ajeno, no, pero dijimos vamos paso a paso a ver a dónde podemos llegar, no se mencionó tanto así tal proceso. En cambio, cuando llegan derrotas, tropiezos que se dieron 2 en Villa Ingenio en las últimas 2 jornadas, ante Paraguay y ante Uruguay, pues ahí sale a flote ese discurso de, no, estamos en un proceso, por favor, recordemos que estamos en un proceso, en 10 ocasiones te lo puede repetir si quiere Oscar Villegas, para recordarte que no hay tal presión de ir a un mundial venidero, que es el objetivo principal. Lo sabe manejar con mucha mesura, lo sabe manejar con muy buena labia, por eso te digo, ¿no? Oscar Villegas, un hombre muy inteligente para mí a la hora de darnos sus discursos y hablar ante los micrófonos, porque se agarra de una cosa cuando está en esa realidad y se agarra de la otra. Tiene 2 salidas, tiene 2 caminos y ambos caminos han sido valederos a lo largo de este camino, de esta etapa, de este ciclo de Oscar Villegas, mira, porque te lo recuerdo una vez más, cuando nos toca perder sale a flote el discurso del proceso y cuando nos toca ganar sale a flote el discurso del paso a paso a ver dónde podemos llegar si es que clasificamos a un mundial. ¿Y para vos eso, Alex, es ser inteligente? Claro, no. Porque se quita presión, de otra manera, pues de haber hablado algo que no debe, ya lo hubieran dado con todo, ¿no? Ya le hubiera caído la prensa y demás cuestiones. Es un hombre que maneja con mucha mesura, con mucho cuidado lo que tiene, sabe lo que tiene que hablar, cuándo lo tiene que hablar, dónde lo tiene que hablar y ante quién lo tiene que hablar. Por eso yo lo catalogo como un hombre bastante astuto, inteligente, a Oscar Villegas. Para mí no, Alex. De inteligente no está teniendo nada el señor Oscar Villegas. Al contrario, Alex, un tipo que no está pensando bien,
un tipo convenenciero, es el señor Oscar Villegas. Eso es Villegas, convenenciero, porque cuando le conviene, Víctor, no vamos a dar oportunidad a los jóvenes. ¿Qué dijo? A ver, Alex, ¿sí? Tú no me vas a dejar mentir. Cuando la selección boliviana sub-17 clasificó al mundial de su categoría, ¿qué dijo? Varios jugadores van a ser tomados en cuenta para la selección absoluta. Sí, señor, la base tendría que haber estado ahí. Que vieron a meternos en un mundial, más allá de que es un mundial sub-17, pero Bolivia está en un mundial. ¿Qué dijo o no dijo eso? Dijo. ¿Lo hizo, lo cumplió o no? ¿Dónde están los muchachos de la selección boliviana sub-17? Algunos de invitados, otros ni siquiera de invitados en esta convocatoria. Es un tipo convenenciero, el señor Oscar Villegas, pero por donde se lo vea, porque dice lo que le conviene, porque se lleva bien con los que le conviene, porque se agarra de una cosa cuando pierde porque le conviene, y cuando gana se agarra de otra cosa porque le conviene. ¿Y eso no es ser astuto? Por donde se lo vea, Alex, perdido en el hecho de qué quiere realmente para la selección boliviana. No sabe Villegas qué quiere para la verde. Y no lo va a saber hasta que realmente empiece ese proceso del que tanto nos han hablado. Porque es convenenciero Villegas, y yo me voy a quedar con eso. Porque a mí no me van a vender el discurso fácil. No, es que jamás les vendimos querer clasificar al mundial o que íbamos a clasificar al mundial. A mí no me vengan con esas cosas. Porque en la selección no se hacen procesos. Ya le dije, no se hacen procesos, sino todo lo contrario. A la selección van los mejores, los que merecen realmente, los que se sacrifican, los que hacen esfuerzos. A la selección no vas a probarte. A la selección vas con el objetivo de clasificar al mundial. El proceso que lo hagan más abajo. Ahora mira, Alex, un ejemplo claro te voy a dar y por qué te digo que Oscar Villegas es convenenciero y está perdido. Fácil, sencillo. ¿Dónde está Jorge Pezota? ¿Dónde está el trabajo del director técnico Jorge Pezota? ¿Lo has visto en los amistosos que ha jugado Bolivia contra Argentina, Paraguay y Qatar en ese triangular sub-17? No hay. ¿A quién le dieron todo el crédito de que Bolivia clasifique al Mundial Sub-17? A Villegas. Villegas agarró una selección boliviana clasificada al Mundial Sub-17. ¿Dónde está Jorge Pezota? ¿Dónde está la opinión de Pezota de decirle a Villegas, sabes que estos jugadores hicieron el esfuerzo, clasificaron al Mundial, creo que merecen estar convocados a la selección absoluta? Pero no hay, Alex. O sea, en vano la selección boliviana sub-17 clasificó al mundial. Si no están convocados acá, ¿de qué te sirve? Porque mira, yo te digo, jugadores que merecían estar en la convocatoria de la verde de la selección boliviana sub-17. Lazarte, el lateral izquierdo de la selección boliviana de fútbol, donde hoy está convocado José Sagredo. Pichu Torres, hombre de marca, que en el medio campo para estos partidos lo necesitas con buena contextura física. Después lo tienes a un Estrada Prudencio, que como lateral derecho es bueno también y que te podía servir como alternativa, pese a que ahí están los jugadores como Macasaga y Medina. Santos García, Diego Pérez. ¿Dónde están ellos? Figuras con la selección boliviana sub-17, pero no están en la convocatoria. Si el objetivo de Villegas, si el discurso de Villegas es proceso en la selección boliviana y no clasificar al Mundial 2026, ¿dónde están estos jóvenes? No hay, porque Villegas es un tipo convenenciero, porque hace lo que le conviene. Solamente el señor Oscar Villegas dice lo que le conviene. Dice que no es un vendehumo, pero es el más vendehumo actualmente en la selección nacional. Y el claro ejemplo es la convocatoria de Sagredo. Más allá de que si se merece o no se merece estar Sagredo en la convocatoria de la selección boliviana de fútbol, pero ahí vuelvo a lo mismo de antes. Voy a remarcar, convenenciero. Eso es Oscar Villegas en este momento en la selección boliviana de fútbol. ¿O me equivoco? A ver, ¿qué opina la gente, Alex, en lo que es las redes sociales? Dice, vende humo encubierto ese Villegas, dicen por este lado. Ya un mundial. La verdad, prefiero jugar con 10 jugadores antes que José Sagredo. Macanas habla de Yocaya, me dice Samuel Choque. Yo creo que Yocaya se escribía con doble L, no con Y, ¿no?
Y además no es un término despectivo. Habla mal de Villegas porque si no, no los acreditan. Así de simple, dice. ¿Es verdad eso, Alex? Es verdad que si uno no le hace la autocrítica, si uno no lo respalda, si uno no habla bien de Villegas, ¿será que no nos acreditan? Hay que enterarse un poquito más, ¿no?, de la realidad de Adrenalina Deportiva. Pues a estas alturas del partido ya se nos ha hecho común, ¿no?, que nos acrediten, no nos acrediten. Nosotros ante un micrófono tenemos que decir lo que creemos que está pasando, lo que vemos, la realidad. No vamos a venir a tapar con un dedo o venirles a decir cosas que no hay en este momento, pues para eso hay muchos otros programas, ¿no?, que se sienten afines al trabajo de la selección boliviana. Aquí decimos lo que pensamos, lo que vemos, lo que creemos oportuno decirles y que ustedes se enteren, no más allá de venir a declarar algún tipo de declaración, valga la redundancia, por un credencial o una acreditación, nada por el estilo. A ver, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice, la verdad, ¿por qué José Sagredo tiene unos mejores jugadores que José Sagredo? ¿Por qué no convocan a la selección boliviana de fútbol al Patito Rodríguez? Porque le faltan días para cumplir los 5 años que manda la ley en cuanto a lo deportivo. Aprende a jugar y luego opina, lo calla. Dice, cuando quiero jugamos un partido, Samuel Choque Guarachi, cuando usted quiera, fuera Villegas. Tiene la razón. ¿Para qué convocan a gente que no sirve como Sagredo? Los de mi barrio son mejor que Sagredo. Andate Sagredo, dicen por este lado. Su ahijado Sagredo parece un chiste en la selección boliviana. Mejor preocúpense en la economía de Bolivia y en la selección. No sirve, dice. Los Sagredos no dan. Es lamentable el pensar de Oscar Villegas. Ahí están los comentarios. Sagredo es un... Uy, no voy a leer esa palabra. ¿Dónde está Chura? Dice José Manuel Salgueiro. Nadie lo quiere a Sagredo, la verdad, dice. ¿Para qué convocar uno que no sirve como Sagredo? Era mejor un sub-17, fuera Sagredo. Y a ver, Alex, metiéndonos de lleno en esta pregunta antes de irnos a la pausa, ¿te parece correcta la convocatoria de Sagredo? A ver, la gente también en el Facebook que seguro nos va a comentar su opinión. A ver, ya dejando de lado ese discurso de Villegas, que yo quiero que la gente lo tenga muy en claro, Alex. Para mí, y no sé si nuestros seguidores van a compartir, pero para mí en lo personal, a título personal, hay doble discurso en la selección boliviana de fútbol. El hincha podrá pensar como yo o podrá pensar como Villegas, eso se lo dejo a ellos. Pero voy ahora con lo de Sagredo, Alex. ¿Es correcta su convocatoria? ¿Te parece que Sagredo está por encima de jugadores como Marcelo Suárez, por ejemplo, de Always Ready, como un Denilson Durán de Blooming, como un Tobías Morizão, por ejemplo, de Die Strongest, que también es un jugador naturalizado boliviano, por encima de un Chura? Porque si el eslogan, Alex, era sustituir por ahí un Ervin Vaca, que era el principal o que es el principal candidato a arrancar de titular, creo que lo podías convocar a Chura y retrocederlo a Roberto Carlos Fernández como lateral izquierdo. Sí. O lo podrías convocar a Mendoza de Bulo Bulo y ponerlo en esa banda a Roberto Carlos Fernández, porque podías buscar alternativas. Por eso te pregunto, ¿está correcta la convocatoria del señor Villegas? En primera instancia me gustaría saber el por qué no lo convocó. Mira, porque ahí generaba ya mucha repercusión, ¿no? Oh, por fin nos deslindamos de los Sagredo y demás cuestiones, el comentario que te hacía anteriormente. No sé si pasa por la lectura que tiene, mira, ya... Esto es muy de gustos personales, me parece, ¿no? Porque en más de una ocasión anteriormente Oscar Villegas nos ha remarcado que su gusto personal, su lectura futbolística, no puede asemejarse a la de un periodista. ¿Por qué te dijo eso? Me quedó claro cuando dijo, no es el volante de las condiciones que yo estoy buscando en la selección, lo de Tonino Melgar. Porque nosotros, ¿qué hacemos fecha tras fecha? Y no lo hacemos por locos. Mira el golazo que se mandó en Copa Libertadores. Pero eso no termina de encajar, no es el gusto personal o las características de juego que quiere Oscar Villegas. No sé si tiene otro tipo de apreciación el señor Oscar Villegas. Y ahora en el puesto marcado de José Sagredo creo que pasa algo similar. Está bien, tienes las variantes ahí de utilizarlo a un Roberto Carlos Fernández, pero tal vez es desperdiciar el potencial que tiene, ¿no? Todos conocemos la proyección que tiene Roberto Carlos Fernández a la hora de pasar a zona de ataque, pero lo tenías ahí a un Ervin Vaca, que lo convocas en esa zona de defensores, porque sabemos muy bien también que Ervin Vaca se desenvuelve mucho mejor en el medio campo, pero te sirve, te funciona. Entonces, si es la hora de dar paso a gente nueva, como nos han venido diciendo, lo oportuno era dejarlo ahí a Ervin Vaca. No sé si vio, si es cierto lo que vio, ¿no? Ahora puede ser que sea cierto,
vi el desgaste y para pasar calores tal vez en cuanto a tema de lesiones. Bueno, lo traigo a un viejo conocido mío. ¿Qué haces cuando tienes que llamar a alguien inmediato, a la brevedad? Ya no tienes tiempo de ojear, darte una ojeadita y demás cuestiones. Yo conozco a él. Tráiganmelo a José Sagredo. Listo. Por eso te decía anteriormente, y voy a recapitular nuevamente lo que dije, que es un tipo bastante ingenioso, astuto, Oscar Villegas, porque llega a confundirnos. Está logrando confundirnos. Hoy no sabemos, como tú bien lo remarcabas, qué es lo que quiere en realidad Oscar Villegas. Mira, ahora también pues culpa nuestra que en algún momento le hemos creído ese verso de que hay una renovación, porque nos ha mostrado, ¿no? Ha habido un cambio de rostros, un refresco en cuanto a jugadores, porque hemos dejado de lado a los Jusino, a los Saucedos, a los Martins. Entonces, te decía, por cierto tiempo te decía que sí hay cierto proceso con la inclusión de Robson, los Paniagua y los jugadores que están de turno, pero hasta dónde llegue ese discurso pues ya depende de cada uno, del criterio de cada uno, hasta dónde quiere que se le venda la perdiz, se le maree la perdiz, o hasta dónde trata de frenar esa inclusión o ese discurso de Oscar Villegas. Muy bien, a nuestros seguidores les consulto, no, porque hay mucha crítica en esta convocatoria de José Sagredo de último momento. En vez de Sagredo, seguidores de Adrenalina Deportiva Bolivia, si ustedes fueran Oscar Villegas, ¿a quién hubieran convocado? A la Verde. A ver, les consulto en el Facebook y en el TikTok. ¿A quién hubieran convocado en lugar de José Sagredo? Porque acá hay que buscar, también hay que dar nombres, Alex, no solamente criticar la convocatoria de José Sagredo. No, a ver, yo les consulto. A ver, lánceme nombres. A Marcelo Suárez, dice por este lado, nuestro amigo Tomás. Vladi dice Marcelo Suárez. Ever dice, hasta Miranda era convocar, como no hay delantero, dicen por este lado, Altamirano. Altamirano es lateral derecho y diestro. Suárez dice, tú criticas nomás, Llorón. Gracias, querido Quique, te mando un abrazo. Llorón por siempre. A Jusino, dicen, a Suárez. Saucedo y Suárez, dicen por este lado. ¿Qué está haciendo Sagredo convocado? Tobía Morizao, en un bar, dicen por este lado. Morizao, al comandante Jusino. Luis Paz, Freitas. Esa me parece buena opción. Es Clayson Freitas, del conjunto de Bolívar, que sabe de jugar de lateral izquierdo. Tobía Morizao. Chura, dicen por este lado. Freitas, Jason Chura. A ver en el Facebook, ¿qué dicen los muchachos? Jesús Sagredo es el malo, no se confundan de Sagredo. A ver, Jaime Puma dice, perdón, Eros de la Oliva dice, a ver, ya me confundí. Jaime Puma dice, Sagredo no defiende nada en Bolívar, pero en la selección. Grover Chura, mi abuelita, dicen por este lado. Henry Vaca sería una buena opción, dicen por este lado. A ver, Marcelo Velasco, prepararse para el 2030. No más, con ese plantel no se llegará a ningún lado. José es re malísimo, dice. Le da palo a Vaca en vez de minimizar la situación, dice Ibertarqui. A la gente, ¿no? Barbosa, me dice Pablo Tito. A ver, Alex, mira, por eso dividí en dos partes esta convocatoria de José Sagredo, ¿no? Y uno, tomando en cuenta ese discurso doble que maneja Villegas, y segundo, analizando si es correcto o no el hecho de que lo haya convocado de último momento a José Sagredo. Yo siempre, Alex, tengo un discurso claro. Para mí en la selección tienen que estar los mejores. No jugadores que tengan 21 años, 19, porque es joven los convoquen. No, tienen que estar los mejores. Y para mí, la gente, que de seguro se me va a venir encima, Alex, pero para mí, correcta la convocatoria de José Sagredo. Correcta. De lo mejor que tenemos en Bolivia en su posición, de seguro. En base a lo que es nuestro fútbol también, al nivel en el cual está nuestro fútbol boliviano, para mí, correcta la convocatoria de José Sagredo. Correcta. De seguro no brilló como el año pasado en el Club Bolívar este 2025, como la mayoría de los jugadores de la academia, pero es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos. Y para mí, ni siquiera debería de ser convocado de último momento. Para mí, José Sagredo, yo lo dije, para utilizarlo de lateral izquierdo, debería de estar convocado desde el inicio de la concentración de la selección boliviana de fútbol. Hay otros jugadores que sí están por demás. Caso Alcaraz, caso Garirrea,
pero para mí José Sagredo y esta convocatoria de último momento es modesta. No sé si comparten conmigo, pero es lo mejor que tenemos actualmente en el fútbol boliviano. Bueno, Alex, Vladimir también lo vamos a tener al retornar de la pausa. Tengo la probable alineación de la selección boliviana de fútbol, Alex, para enfrentar a Venezuela. ¿Cómo estaría planificando Villegas enfrentar a la selección de Vinotinto, en lo que es territorio venezolano este próximo día viernes? Tengo la probable, pero vamos a estar analizando esa probable alineación al retornar de la pausa acá en Radio Majestad y en lo que es Adrenalina Deportiva Bolivia. Pausa cortita y enseguida retornamos con más de Adrenalina Deportiva Bolivia a través de Radio Majestad 105.7 FM. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.